Bueno, buenas noches con todos. Vamos a comenzar. El tiempo que se siente, comenzamos ahora mismo. Y bienvenidos a todos para esta quinta sesión del mini seminario de estética montado en colaboración con la Universidad Central del Ecuador y el Fondo de Cultura. Hoy nos toca hablar durante una hora de un filósofo un poquito especial que se llama Derrida. Me imagino que saben que es el filósofo francés tal vez más famoso del siglo XX, con Sartre, y lastimosamente, como toda persona extremadamente famosa, padeció ciertas lecturas un poquito extrañas de su obra. Entonces vamos a intentar tal vez restablecer ciertas dificultades que surgieron a lo largo de esas lecturas. Lo interesante en el caso de Derridiano es que nos va a tocar un poquito repensar no solo la estética, sino las mismas relaciones que hemos estado viendo hasta ahora entre filosofía y estética, o filosofía y filosofía del arte. Por lo que necesito, para comenzar y antes de pasar precisamente al lado un poco más estético, decirles algo sobre el gesto fundamental de Derrida, para que entendamos cómo este se aplica a la estética. Y saben que la filosofía de Derrida está vinculada con un concepto muy importante, que es en realidad un concepto heideggeriano, pero que Derrida modifica un poquito, que es el concepto de deconstrucción. Me imagino que todos saben como mínimo que Derrida habla de deconstrucción de la filosofía. La deconstrucción de la filosofía se podría casi resumir en una sola frase. Y ya van a ver que es un gesto estético. La deconstrucción se podría resumir en el hecho que el sueño de la filosofía no se cumplió. Y no es que el sueño de la filosofía no se cumplió porque los filósofos fueron malos, porque de hecho fueron excelentes, pero el sueño de la filosofía no se cumplió porque no se podía cumplir, porque era un sueño de por sí inalcanzable. Entonces veamos, si me permiten, cuál es este sueño de la filosofía que no pudo cumplirse antes de pasar después a la estética. La filosofía, como mínimo desde Platón, tiene un sueño fundamental, y es el sueño de crear conceptos. Y crear un concepto, en realidad, es un gesto geográfico, es decir, es un gesto casi pictoral, porque crear un concepto significa establecer fronteras o establecer límites de lo que estará dentro del concepto y de lo que permanecerá fuera de este concepto. Por ejemplo, si ustedes creen en la diferencia entre lo consciente y lo inconsciente, pues deben ser capaces de decir exactamente dónde pasa la frontera entre ambos. Y si son capaces de explicarme cuáles son las fronteras del inconsciente, pues tendrán un buen concepto claramente determinado de lo inconsciente. Y así pasa para absolutamente todos los conceptos de la filosofía desde Platón. Por ejemplo, cuando Platón intenta distinguir lo sensible de lo inteligible, o todos los filósofos que intentaron pensar a raíz de la diferencia entre el cuerpo y el alma, o, para hacer referencia a actualidades, entre violencias injustas y violencias justas. Hay muchos filósofos que piensan que pueden distinguir eso, que pueden marcar la frontera entre ambas. Y este sueño
de la filosofía. De hecho, Platón lo nombra explícitamente en un texto que se llama el Fedro, en el cual Platón dice, al final el filósofo, y lo dice explícitamente, el filósofo es un carnicero. Y ser buen filósofo no es nada más que ser un buen carnicero. ¿Y qué hace el carnicero? Pues el buen carnicero es aquel que sabe recortar la carne respetando sus articulaciones naturales. Pues el buen filósofo debería ser, para Platón, debería ser el personaje que sabe bien recortar la realidad según sus articulaciones naturales. Es, por ejemplo, esta persona que puede explicarnos claramente dónde está el bien y dónde está el mal, y cuál es la frontera entre ambos. O dónde está el filósofo y dónde está el sofista, y cuál es la frontera clara entre ambos. O dónde están los hombres y dónde están las mujeres, y si es que existe algún tipo de frontera entre ambos. Pues todo el gesto derridiano consiste en decir: este sueño filosófico no se puede cumplir. Y no se puede cumplir por una razón muy simple. No se puede cumplir porque el patrón a raíz del cual yo pensaba poder trazar esta frontera que determina un concepto, pues ese patrón es inalcanzable. Y vamos a ver sobre un ejemplo, que ya es un ejemplo estético, vamos a ver por qué este patrón es inalcanzable. Es decir que, puesto que nadie puede realmente trazar fronteras estables, nadie puede crear conceptos estables. Por lo tanto, la filosofía debe plantearse otro tipo de tarea que la de pensar según conceptos estables. Veamos. Solo les doy un ejemplo. Saben que Derrida es un filósofo que creó muchas palabras. Muchas palabras interesantes que no son solo juegos de palabras, ¿ya? Detrás de cada juego de palabra, precisamente Derrida intenta demostrar que esos famosos conceptos determinados por sus mismas fronteras tienen en realidad desde siempre cierto fundamento político, cierto fundamento cultural, cierto fundamento histórico, pero que no son fronteras estables, tal como vamos a ver. Por ejemplo, crea un concepto magnífico que es el concepto de virginidad. ¿A qué remite la virginidad? Pues si ven que el concepto de virginidad es un concepto un no concepto derridiano para intentar decir que desde siempre nos hemos olvidado que en realidad el concepto de virginidad ha sido pensado ante todo para aplicarse a las mujeres, que no es un concepto neutro, y que tal vez debamos por eso proponer pues su simétrico masculino, que sería el concepto de virginidad. ¿Ya? Por lo tanto, toda persona que habla en términos de virginidad es una persona que está denunciando el hecho que la virginidad ha sido pensada para las mujeres. Por eso encontrarán muchísimas palabras así complicadas. Una para explicarles cómo se rompen los conceptos y el impacto que tiene esto en estética. Hay un concepto magnífico que Derrida crea, que es el concepto de arquiescritura. Y el concepto de arquiescritura responde a la necesidad siguiente. Derrida explica: desde siempre, toda la filosofía, y
y da ejemplos múltiples, Platón, Aristóteles, pero también Husserl, Rousseau, Descartes. Todos los filósofos desde siempre oponieron la comunicación oral a la comunicación escrita. Pusieron lo oral y lo escrito. Y obviamente esta oposición entre lo oral y lo escrito nunca ha sido una oposición neutra. Cada vez que yo opongo los conceptos, por ejemplo, que piensa en términos de cuerpo y alma, nunca los pone al mismo nivel. Normalmente el alma es lo puro, lo magnífico, etc. Y el cuerpo es lo que está abajo. Pues igual pasa entre comunicación oral y comunicación escrita. Y Derrida explica, toda la filosofía valorizó la comunicación oral porque los filósofos intentaron explicarnos que la comunicación oral es la comunicación que se da en la presencia de los interlocutores. Para que yo le hable a alguien, yo debo estar presente y la persona que me está escuchando también debe estar presente. Al contrario, la comunicación escrita ha sido desvalorizada porque es la comunicación que tradicionalmente sirve para comunicar en la ausencia de los interlocutores. Dos opciones: o bien está ausente la persona que quiere transmitir el mensaje, y yo le dejo una nota a algún estudiante mío para que la pueda leer el día que yo no estoy, o al contrario, es el receptor del mensaje que está ausente. Por ejemplo, Platón redactó libros para que cuando él esté ausente nosotros podamos leerlos. Así que toda la filosofía intentó oponer comunicación oral, comunicación escrita, por una valoración de la presencia sobre la ausencia. Y si ve que siguen seguimos de cierta manera platónicos, valoramos siempre la presencia sobre la ausencia. Por ejemplo, he escuchado a alguien algún día decir: los amores presenciales son más importantes que los amores virtuales. Precisamente son la censura metafísica. Gracias. Ya. Porque solemos pensar que en la presencia se juega algo extremadamente superior a la ausencia. Y no obstante, Derrida explica lo siguiente. Y dice: ¿quién puede creer después del siglo XX? Es decir, después del psicoanálisis, después del estructuralismo, después del post-estructuralismo. ¿Quién puede creer que la comunicación oral se da en la presencia? Absolutamente nadie. Cuando yo les hablo, yo no estoy presente a mí mismo. Porque cuando yo les hablo, les habla mi inconsciente, mi infancia, mi cultura, mi país, el momento histórico en el cual nací. Pero cuando yo les hablo, quien menos habla soy yo. Y de la misma manera, cuando ustedes reciben lo que yo estoy diciendo, ¿quién recibe mi mensaje? Pues vuestro lenguaje, vuestra cultura, el momento histórico en el cual ustedes han nacido. Quien menos recibe mis mensajes son ustedes. Por lo que incluso la comunicación oral es una comunicación entre dos personas ausentes. Y ahí viene el gesto de la deconstrucción. Consiste en decir que la jerarquía que se había establecido entre oral y
escrito, por la distinción entre la presencia y la ausencia, es una distinción imposible de establecer, porque hay tanta ausencia en la comunicación oral que en la comunicación escrita. En ambos casos, tanto oralmente como por escrito, pues en realidad se están hablando dos personas ausentes, dos espectros o dos fantasmas. Por lo que no consiste la deconstrucción en invertir la jerarquía. No se trata de decir que hay más presencia en lo escrito que en lo oral. Se trata de anular la jerarquía. Ese es el gesto fundamental de la deconstrucción. Anular la jerarquía. Porque a veces escucharán que la deconstrucción es invertir jerarquías. No, no es invertir jerarquías, es anularlas. Porque invertir una jerarquía es seguir sometiéndose a esta jerarquía. Tomemos el caso de la estética. Si yo soy de esos artistas que piensan que el arte es fundamentalmente una cuestión de transgresión, pero entonces me estoy sometiendo a la norma. Porque para poder transgredir una norma, hay que primero reconocer que existen normas. Y hay que pensar la norma en tanto que norma para que yo pueda transgredirla. Es exactamente las mismas personas. Por ejemplo, en otro campo, las personas que son satánicas. Pues, ser satánico es una posición cristiana. Porque para ser satánico debo aceptar que existe Dios para en un segundo momento después poder eventualmente negarlo mediante el diablo. Pues, someterse o invertir una jerarquía siempre es seguir sometiéndose a ella, porque es aceptar la dicotomía que ella nos planteó desde siempre. Por lo tanto, no basta invertir, para Derrida, hay que anular jerarquías. Hay que decir, no reconozco la diferencia entre comunicación escrita y comunicación oral, porque las dos se dan en la ausencia. Esto obviamente tiene un impacto brutal en el mundo de la estética, ¿ya? Y ahora sí, comenzamos. Para poder pensar la relación de Derrida con la estética, debemos entrar en un mundo radicalmente diferente al mundo en el cual hemos pensado en esas 4 últimas clases. Porque si ven que hasta ahora hemos hecho lo que podríamos llamar filosofía del arte. Pero si ven que filosofía del arte significa 2 cosas radicalmente diferentes. Y Derrida, que tiene un oído extremadamente fino, obviamente notó eso. Filosofía del arte significa, primero, la rama dentro de la cual la filosofía toma al arte como objeto de pensamiento, tal como existe filosofía política, filosofía moral, filosofía de la ciencia, ¿ya? Pues existe filosofía del arte. Pero filosofía del arte significa una segunda cosa, tal vez mucho más interesante, y ya no es tomar desde la filosofía al arte como objeto de reflexión, sino ir a ver qué tipo de filosofía produce el arte. ¿Qué tipo de filosofía surge cuando el arte se pone a filosofar? Eso sería la filosofía del arte, dentro de la cual el arte ya no es objeto de la filosofía, sino sujeto de la filosofía. Y si ven que la expresión filosofía del arte significa de manera absolutamente indistinguible ambos a la vez. Por lo que Derrida restablece una relación mucho más fuerte entre la filosofía y el arte, que ya no es esta simple relación un poquito arrogante de la filosofía, ¿ya? Que consiste en decirle a los artistas, bueno, ustedes produzcan arte,
nosotros vamos a pensar y a explicarles lo que ustedes realmente hacen. Tal vez ya no sea esa la buena articulación entre filosofía y arte. Y esta relación antiguamente o metafísicamente depreciativa entre la filosofía y el arte se rompe no solo por el doble significado de esta expresión filosofía del arte, sino por una razón mucho más profunda, que consiste en lo siguiente. No es obvio que primero esté la filosofía y que después venga el arte como objeto de la filosofía. Y no solo no es obvio, sino que además es extremadamente improbable. Por la razón siguiente. Toda persona que se interesa en la filosofía se debería haber dado cuenta que no existe filosofía que no sienta la necesidad de expresarse según cierta forma estética. Por ejemplo, Platón escribía diálogos, Sartre teatros, Kant críticas, Agustín confesiones, Descartes meditaciones. Hay 1000 formas literarias según la cual se expresa la filosofía. Y no tiene otra opción para expresarse que escoger una de esas formas estéticas. Por lo tanto, la filosofía depende mucho más del arte que lo que ella misma piensa. Y depende aún más del arte porque, en realidad, la forma estética según la cual se expresa la filosofía tal vez determine la filosofía. Les doy un ejemplo muy simple. Si ustedes ven que Spinoza, el gran Spinoza, el príncipe de la filosofía, escribe tratados de filosofía, pues el simple hecho de que escriba tratados de filosofía, que haya escogido la forma literaria y estética del tratado, ya nos dice que su filosofía será una filosofía demostrativa. Por lo tanto, ya nos dice algo de su filosofía. Por ejemplo, a Nietzsche nunca se le hubiera ocurrido escribir un tratado, porque precisamente su filosofía es antisistemas. De la misma manera, el hecho que Agustín escriba confesiones ya nos dice al final su filosofía qué va a hacer. Porque para que a alguien se le ocurra escoger la forma estética de la confesión, pues ya supone que él asume que existe alguien a quien se va a confesar. Por ejemplo, un filósofo ateo nunca escribiría confesiones, porque ¿a quién se va a confesar? Entonces, el hecho de escoger una forma literaria en filosofía no es un acto absolutamente neutro. Todo filósofo, al tomar esas decisiones estéticas, decide ya lo que va a hacer su filosofía. Y si este es el caso, ya no es la filosofía que piensa al arte, es el arte que permite a la filosofía que ella misma piense. Y ahí invertimos radicalmente la relación. Les doy un último ejemplo famosísimo, porque tenemos además filósofos que utilizan formas literarias o formas estéticas distintas. Tomemos tal vez el ejemplo más famoso que hay, Descartes. En 1638, Descartes escribe un libro famoso que se llama El Discurso del Método. Y en este discurso del método es donde por primera vez demuestra la existencia del ego o la existencia del sujeto con su fórmula famosísimo: pienso, luego existo. En 1638.
En 1641 escribe otro texto aún más famoso que se llaman las Meditaciones Metafísicas. Si ven que ya no es un discurso, es una meditación. Pues eso tiene un impacto sobre la filosofía. Las meditaciones metafísicas. En esas meditaciones metafísicas también nos habla del sujeto y del ego. Pero ya no es la fórmula pienso, luego existo. Es otra fórmula. Yo soy, yo existo. ¿Qué es lo que cambió en esas dos fórmulas? Pues al modificarse la forma estética según la cual se expresa la filosofía, cambió también la filosofía. Si ven que en este texto, por la palabra luego, Descartes demuestra de manera deductiva que el ego existe, es un uso de la lógica, es un uso de la razón. Pienso, entonces soy. Pues en las meditaciones metafísicas no hay nada lógico, no hay nada de razón, ya no hay ningún conector lógico entre las dos partes de la frase. Como es una meditación, ya no es una deducción lógica que demuestra que el ego existe, es una manifestación fenomenológica. Salgo a la calle y existo. Por lo que ahí, una vez más, y a un nivel muy importante, ven cómo debemos tal vez invertir la diferencia, la relación entre filosofía y arte. El arte determina la manera según la cual la filosofía piensa. Por lo que esta famosa jerarquía que existía entre filosofía y arte, con esa idea que la filosofía toma al arte como objeto de pensamiento, ya no es posible. La jerarquía es anulada. Estamos al mismo nivel. Tanto los artistas necesitan a los filósofos como los filósofos a los artistas. Restablecemos cierta relación de igualdad. Con esta idea que los artistas piensan, o que la mano piensa. Los artistas no necesitan a los filósofos para que les ayuden a pensar el arte. El arte de por sí solo piensa. Bueno, entonces, una vez que hemos entendido esto, se plantea la pregunta, y de hecho Derrida plantea la pregunta, ¿qué es el arte? Es una pregunta que casi cualquier clase de estética en algún momento se tendrá que plantear esa pregunta, ¿qué es el arte? Pues como siempre en Derrida, antes de contestar, dice, no es una buena pregunta. No la vamos a contestar porque esta pregunta no es la buena pregunta que debe hacerle la filosofía al arte, o que debe hacerse el arte a sí mismo. Y no es una buena pregunta por la razón siguiente. Cada vez que yo planteo una pregunta a raíz de qué es el arte, qué es la justicia, qué es una mujer, qué es un animal, etcétera, etcétera, y ya estoy poniendo la respuesta a la pregunta en la misma pregunta. Porque plantearse la pregunta ¿qué es? Ya es haber aceptado que al final el arte es una especie de esencia, porque responde a la pregunta ¿qué es? Y ya es haber aceptado de manera necesaria que la diferencia entre el arte y el no arte es una diferencia ontológica, es una diferencia de ser. Por lo tanto, que hay cosas que son arte y que hay cosas que no son arte, pero que es un problema ontológico.
Ahora, no es obvio que los problemas estéticos se planteen según la ontología. Claro que todo lo que hemos estado viviendo hasta ahora tenía algo que ver con la ontología. Obviamente en Platón ahí tiene todo que ver con la ontología. Pero no es obvio que una obra de arte se pueda distinguir de una no obra de arte de manera ontológica, que sea un problema de ser. Tomemos un ejemplo muy simple. Hay objetos que son idénticos y que en dos contextos diferentes pueden aparecer como obras de artes o no aparecer como obras de artes. Tal vez sea el aparecer que determine el arte mucho más que el ser. Eso vamos a verlo ahora mismo, lo explicaremos mucho más. Entonces, uno de los textos fundamentales que escribe Derrida para pensar el arte se llama La verdad en pintura. Es un texto muy, muy difícil, pero que se puede entender. Y como todo gran filósofo, Derrida tiene este talento de resumir toda su tesis en la primera frase del libro. Así que, si entienden bien la primera frase del libro, casi pueden cerrarlo. Y la primera frase del libro dice lo siguiente. La traje en español porque no la conozco ya. Atendiéndome a este marco, a este límite, digamos que escribo aquí, en última instancia, 4 veces en torno a la pintura. Punto. Y efectivamente el libro consta de 4 artículos o 4 capítulos que escribe Derrida en torno a la pintura. En torno, no sé si la traducción es buena, en francés es autour de, que significa tanto en torno como alrededor de. Y si tienen esta frase en mente, ahí está toda la filosofía derridiana en estética. Derrida va a escribir 4 veces alrededor de la pintura. ¿Qué significa escribir 4 veces alrededor de algo? Tengo la pintura y voy a escribir 4 veces alrededor de la pintura. 1, 2, 3, 4. Escribir 4 veces alrededor de la pintura es enmarcar la pintura. Escribir 4 veces alrededor siempre es dibujar un marco o dibujar fronteras o dibujar límites que enmarcan al tema del cual vamos a hablar, en este caso la pintura. Si ven como ahí una vez más encontramos el viejo sueño filosófico según el cual intentamos dibujar los límites de los conceptos. Pero mediante esta frase también Derrida nos dice que al final en estética hay un problema fundamental y que no tiene nada que ver con el problema del ser. El problema fundamental de la estética es el problema del marco. Ese es el problema fundamental. Y para poder pensar este problema fundamental, Derrida comienza haciéndose una pregunta estéticamente tremenda. Y como ustedes son artistas, me imagino que ya se la han hecho muchas veces. ¿El marco pertenece a la obra de arte o es exterior a la obra de arte? ¿El marco es interior o es exterior a la obra? Es el límite. Claro, sí, es el límite, el margen, el marco. Entonces, pensemos,
si el marco es interior o si el marco es exterior. Si ven que una vez más, con este juego de interior-exterior, pues es el viejo juego de crear conceptos. Lo que está dentro de mi concepto o lo que está fuera de mi concepto. Por un lado, el marco es plenamente exterior a la obra de arte. Si ustedes le ponen un marco neogótico al Guernica de Picasso, no cambia el Guernica de Picasso. De hecho, que ustedes lo compren con marco o que ustedes lo compren sin marco, lo pagarán igual de caro. El marco, o sea, como mínimo para los vendedores, al parecer, para ellos el marco es exterior a la obra, ya que no modifica el valor real o el valor financiero de la obra. No obstante, eso nos llevaría a pensar pues, que el marco es exterior a la obra, ya que no cambia la obra. De hecho, el marco de la Mona Lisa cambió varias veces en el Louvre y al parecer nadie ni siquiera se dio cuenta que el marco había cambiado. No obstante, yo tengo en mi casa una pequeña aspiradora que utilizo para aspirar y que vale más o menos $50. Barata. Si ustedes van en el MoMA en Nueva York, cuando ustedes entren en una sala, verán una sala absolutamente vacía y al centro mi aspiradora. Pero en el MoMA vale millones de dólares. Es la misma aspiradora. ¿Por qué en un caso, o por qué en mi caso, esa aspiradora es un objeto técnico y en el MoMA es una obra de arte magnífica? Desde el punto de vista ontológico, es la misma aspiradora. La aspiradora no cambia ontológicamente. ¿Qué es lo que cambia entre ambas aspiradoras? Pues lo que cambia entre ambas aspiradoras es el marco. En un caso está dentro del marco de mi casa, no vale nada. En otro caso está dentro del marco de uno de los museos más famosos a este nivel mundial, vale millones de dólares. Entonces, esto nos dejaría pensar que no solo el marco no es exterior a la obra de arte, tal como pensábamos en un primer momento, sino que es en realidad el marco que hace que una obra de arte sea obra de arte. Por lo que el marco sería lo más fundamental a la obra de arte. Y ahí sí ven, pues como necesariamente las fronteras se hacen muy complicadas. Las fronteras o los límites o los marcos. Porque el marco es a la vez interior y exterior a la obra de arte. Sin que nadie pueda decir si es realmente interno o si es realmente externo. Les doy, quiero darles otro ejemplo. Todos conocen ese cuadro que tenía Lacan en su casa, El origen del mundo, de Gustave Courbet. Esta mujer acostada que muestra su sexo. Pregunta, ¿dónde está el genio de esta obra? Si ven que, de cierto punto de vista, no está sobre la tela. La tela muestra el sexo de una mujer. Ustedes pueden visitar muchas playas francesas en las cuales van a ver sexos de mujeres. Nadie necesita el genio de Courbet para que nos muestre sexos de mujeres. Todos podemos verlos. ¿Dónde está el genio? Pues el genio de la obra, o lo que hace que esta obra sea una obra, tal vez sea su título. El origen del mundo. Eso sí es genial. Porque haber sido capaz de pensar que el sexo de una mujer es el origen del mundo, eso es lo genial. Pero el título no está sobre la obra. El título está fuera de la obra.
museo está abajo, y de hecho Courbet ni siquiera tocó el pedacito de metal sobre el cual se puso el título de la obra. Por lo tanto, el genio de esta obra es exterior a la obra, o está en algo que enmarca esa obra, precisamente el título. Así que el título, eso también se plantea para los libros. ¿El título es interno o es externo al libro? Y se plantea sobre todo a la hora de los diferentes derechos de autor. Yo puedo escribir un libro hoy en día que se llame El Capitán. Pues de momento sí puedo hacerlo porque se considera que el título es externo a la obra. Lo que es, desde un punto de vista derridiano, es absolutamente loco. Porque obviamente el título, tal como lo vemos en Courbet, es interior a la obra. Último punto, para una vez más hacerles sentir que, esa nueva relación extremadamente extraña que plantea Derrida de exterioridades estéticas, ¿ya? O de exterioridades esenciales. Lo que me es más íntimo es en realidad lo que me es más exterior. Retomemos otra vez el Guernica de Picasso. Imaginemos que con una impresora 3D yo pueda replicar perfectamente este cuadro. ¿Sí? Perfectamente significa hasta cada pigmento de pintura. ¿Seguiría habiendo un cuadro original y una copia? Me imagino que muchos diríamos, a pesar de que sean idénticos, siempre habrá uno que es original y el otro que es una copia. Sí, pero ¿cómo distinguirlos? Son idénticos, pigmento por pigmento, idénticos. Me imagino que lo normal será que ustedes me van a decir, pues es fácil. La gran diferencia entre el original y la copia es a quién le pertenecía la mano que firmó el cuadro. Pero una vez más, la mano que firmó el cuadro es absolutamente exterior a la obra. No está sobre la obra. Por lo que el verdadero efecto estético del cuadro tal vez siempre esté fuera de la obra, en todas esas pequeñas cosas que precisamente lo enmarcan. Por lo que lo fundamental siempre es el marco. Hay entonces en Derrida varios descentramientos de la estética. Ya hemos visto uno que consiste en descentrar la misma relación entre filosofía y estética, que ya no es una relación jerárquica, sino una relación horizontal. Segundo descentramiento, con esta idea del juego entre qué es lo que es interior a la obra y qué es lo que es exterior a la obra. Pues tal vez lo que es más interior es a la vez lo que es más exterior. Aprovecho para esos ejemplos de interior y exterior mostrarles cómo no solo impacta en estética, impacta en absolutamente todo lo que queramos pensar en términos de esencia. Yo soy francés, pero me llamo Binol. Así que se imaginan que mi familia no estaba en Francia bajo Luis XIV. Somos franceses recientes. Y la extrema derecha francesa siempre me dijo que se me tolera como ciudadano francés, pero que no soy realmente francés. Soy un francés de papeles, de pasaporte. Porque los verdaderos franceses son quienes tienen vínculos de sangre con los fundadores de Francia, las familias que llevan 15 siglos en Francia. Pues Derrida nos permite responderles y decirles, queridos amigos de la extrema derecha, si fueran mínimamente cultos, supieran que toda persona que tiene sangre de los fundadores de Francia tiene sangre extranjera, porque la tribu que fundó Francia
era precisamente una tribu que venía del exterior de Francia. Por lo que mientras más pienso que me acerco a la esencia de Francia, a la esencia íntima de Francia, más me estoy acercando al extranjero. De la misma manera que alguien, por ejemplo, que me diría en Ecuador, Stefan, yo soy más legítimo que tú para poder vivir en Ecuador porque tengo ascendencia inca. Pero los incas también vinieron del exterior. Los incas no son más internos al Ecuador que los franceses. Ambos somos exteriores. ¿Sí? Hay una especie de externalización generalizada de las identidades y de las esencias. No solo para las obras de arte, sino para absolutamente todo. Último descentramiento que opera Derrida. Entonces, dice, puesto que todos esos conceptos de repente todos se mueven sin que podamos claramente establecerlos, al final, ¿dónde está el arte? Ya no qué es, sino dónde está. Si ven que no es la misma pregunta. No hay 1000 opciones. Opción número 1, el arte está en la obra de arte. Ya hemos visto que no era el caso, que en realidad está fuera de la obra de arte. Opción número 2, podríamos imaginar que el arte está en ustedes, es decir, en los artistas, en las intenciones de los artistas. ¿Qué es lo que distingue una foto turística mía de una foto artística? Pues que el fotógrafo artístico tenía la intención de hacer arte, cuando yo no tenía la intención de hacer arte. Eso, una vez más, Derrida dice, no puede tampoco funcionar así, como mínimo por una razón fundamental. Pensar que el arte yace en la intención del artista de hacer arte es una vez más caer en esas filosofías metafísicas del sujeto, según las cuales las personas tienen intenciones. Y dice, la inmensa mayoría de artistas estarían incapaces de decirnos qué intención tenían realmente cuando hicieron esta obra. Y de hecho, tal vez ningún ser humano sepa realmente cuáles son sus intenciones, que haga arte o que no haga arte, no importa. No tenemos acceso directo a nuestras propias intenciones, por lo que no podemos distinguir los artistas de los no artistas según el concepto de tengo la intención de hacer arte. No funciona. De hecho, no sé si saben que hay no me acuerdo el país en el cual es, pero hay un elefante que pinta. No sé si alguno de ustedes vio eso. Hay un elefante que pinta y se venden sus obras. Ahí sí ven que sería muy raro pensar que el elefante tiene una intención artística. Entonces el arte no puede estar en la intención del artista. De la misma manera que cuando se encuentra en Perú un tumi, este cuchillo sacrificial, pues nadie sabe si la verdadera intención de la persona que hizo ese tumi era hacer un cuchillo, por lo tanto un objeto técnico, o era hacer una obra de arte. Nadie lo sabe, porque nadie tiene acceso a la intención de esta persona. Por lo tanto, hay una última opción, pero que es una opción un poquito dolorosa. El arte está en el ojo del espectador que decide que ve arte. Ni en la obra, ni en la intención de la persona que hace arte, sino en nuestros ojos. A nosotros, quienes lastimosamente no somos artistas y estamos condenados a admirar las obras de arte con nuestros ojos. Y ahí es el último descentramiento de la filosofía de Derrida, que consiste en decir, tal como esos conceptos de
interior, exterior, presencia, ausencia, esencia íntima, extranjero, nacional, pues tal como todos esos conceptos están mal formados, de la misma manera está mal formada una distinción que encontramos muchísimo en filosofía del arte, que es la distinción entre la creación y la interpretación. Porque la metafísica se fundamenta casi exclusivamente sobre el hecho que hay creadores arriba y hay los intérpretes, que están en un nivel mucho más bajo. También se da en filosofía, están los filósofos que crean obras filosóficas y están debajo de ellos los que comentan sus obras filosóficas. Pues Derrida va a decir, no que vamos a invertir esta jerarquía, porque invertirla sería otra vez aceptarla, sino que vamos a anularla. No hay menos creación en la interpretación que en la misma creación. Por así decirlo, estamos en una interpretación generalizada. Y todo es interpretación de interpretación de interpretación, sin que nunca podamos llegar a lo que sería una verdadera creación. Les doy un ejemplo famoso para intentar mostrarles qué implicaría pensar que el genio está en la interpretación. Imaginemos que algún día encontremos una carta de Descartes, espero que algún día pase, en el cual Descartes diga: estimados amigos, antes de morir, les confieso que siempre escribí exactamente lo contrario de lo que toda mi vida he pensado. Les mentí en cada uno de mis textos. No soy para nada racionalista, estoy en contra del método, no creo que Dios exista y el sujeto tampoco. ¿Esto modificaría el genio de la obra de Descartes o no? Pues sí, si piensan que lo fundamental para determinar el genio es la intención del creador, obviamente, porque ahí Descartes sería una obra mentirosa, dañina, mala, pero si son derridianos, dirían: a mí no me importa lo que pensaba Descartes, porque de hecho lo más probable es que ni siquiera él sabía lo que realmente pensaba. Pero ¿por qué la obra de Descartes es una obra genial? Pues porque hay personas, intérpretes, que fueron capaces, a raíz de esta, de producir otras obras geniales. Por lo que el genio está en el intérprete, no está en el creador. Y con eso cierro ya, les doy un último ejemplo de esto. No sé si conocen la obra de John Cage, que se llama 4 minutos 33. Si quieren, escúchenla, es rápida, solo dura 4 minutos 33. Es una obra magnífica y una obra extremadamente derridiana. Porque cuando ustedes van a escuchar esta obra, van a ver que hay un señor que se sienta frente a un piano, abre el piano, espera 4 minutos 33, cierra el piano y se va. No tocó ni una sola nota. Y no obstante es una obra genial. ¿Por qué es una obra genial? No podemos decir que lo genial de la obra está en la obra, porque de cierta manera casi no hay obra. Tampoco está en la intención del creador de la obra, porque nadie sabe lo que él realmente quería. Entonces, ¿en dónde está el genio? Pues el genio de la obra está en la capacidad que tienen las personas de escuchar en silencio durante 4 minutos y 33 segundos. Y de hecho no es completamente un silencio, porque no existe el silencio absoluto. ¿Qué hace John Cage con esta obra? Pues durante
4 minutos y 33 segundos, él plantea un marco, que es el marco silencioso, dentro del cual se va a realizar la verdadera obra estética, que son los ruidos que vamos a escuchar de la sala. La gente hace, ¿qué pasa? Oh, ¿qué es increíble? ¿Hay un problema? ¿Crees que debemos salir? ¿Qué está pasando? Es decir, que él plantea el marco para que el público haga la obra. Es decir, que son las personas que teóricamente tenían que recibir la obra que van a ser plenamente partícipes de la misma creación de esta obra. Ahí es un caso evidente por el silencio, pero podríamos imaginar que es el caso de toda obra de arte. Es decir, que al final el creador, lo que el creador nos propone es la oportunidad de crear nosotros mismos una obra de arte a raíz de nuestra interpretación. Muchísimas gracias por su atención.